De hecho, quizás una de las críticas mayores a sistemas socialistas clásicos del siglo XX, y son críticas hechas desde el marxismo racional o el neomarxismo, como el caso del profesor John Romer de la universidad, en este caso, en este momento está en la Universidad de Yale. Él dice, bueno, ¿cuál fue el gran problema soviético, por ejemplo? Que muy rápidamente se confundió la propiedad pública con la propiedad estatal. O sea, el hecho de que el Estado fuera el propietario no quiere decir que realmente el público o el pueblo sea el propietario. Pero mientras se mantiene ese discurso y se compra de que yo Estado, y eso por ahí se va a hablar de la ley de propiedad social, y ahí hay algunos, o el proyecto de ley, hay algunos elementos de ese tipo, yo Estado soy el propietario en nombre del pueblo. ¿Okay? Y ahí realmente hay una desconexión importante demostrada por hechos históricos y demostradas también, digamos, por la evidencia empírica de cómo se desconecta la propiedad estatal de la propiedad pública, en el sentido más directo de la palabra, donde yo me siento propietario y soy propietario y tengo una influencia en las tomas de decisiones de una empresa. Hay otro tipo de argumentos que se han utilizado para expropiar, como son, por ejemplo, que hay empresas que estaban causando daños a terceros, bien sea al ambiente, bien sea a los propios trabajadores, o bien sea, digamos, a cualquier factor que sea externo a la empresa, ¿no? O que el problema es de comportamiento de la empresa, quizás pensando en términos que son monopolios, oligopolios, y entonces buscan excesivamente las ganancias. ¿Okay? Esas son, digamos, dos de los típicos argumentos que se han escuchado, y, digamos, aquí entra fundamentalmente un análisis de políticas públicas muy básico. Si ese es el problema, ¿cuál es la forma más costo efectiva de solucionar ese problema? ¿Okay? Si es un problema de precios, tú tienes sistemas y mecanismos para regular precios, como por cierto se ha hecho, muy mal por cierto, pero tienes el mecanismo, tienes los instrumentos. Si es un problema de comportamiento monopólico, oligopólico, tienes el instrumento regulatorio para trabajar sobre ese tema también. Si hay daños a terceros, a mí me parece curiosísimo que mucha de la justificación pública sobre expropiaciones ha sido que están causando daños al ambiente, pero después no, simplemente le pagan el valor de la empresa y no hay ningún caso después de un tema ambiental, ni hay prueba, ni se muestra, ¿no? Pareciera que es más bien un argumento, digamos, para la opinión pública, pero que en realidad no es el trasfondo de lo que está allí. Entonces, lo cierto es que, en todo caso, las expropiaciones, cuando se argumenta que es por razones de comportamiento, son demasiado, absolutamente, es muy costoso, digamos, expropiar por esa razón cuando tienes instrumentos mucho más económicos para alcanzar el mismo resultado. Entonces, la regulación es una vía mucho más económica para alcanzar el mismo fin. Y una cosa que es muy importante es que la utilidad pública, ¿verdad?, ese concepto tiene en su corazón un concepto básico en términos económicos y en términos de políticas públicas, que es el costo de oportunidad. ¿Okay? ¿Qué puedes hacer tú, Estado, con el dinero que estás dedicando a la expropiación? ¿Cuál es el mejor uso alternativo que tú tienes para, digamos, dedicar esos recursos? Si yo hago una encuesta aquí, o si vemos una encuesta general, por ahí viene Luis Christiansen en algún momento, si yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son los problemas más acuciosos que existen en el país? Bueno, te van a salir temas como la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Ese va a ser un tema que está ahí. Bueno, viendo los números y simplificando un poco, no tomen estos números como definitivos porque hay mucha discusión y hay un tema de litigios, hay como unos 9.000 millones de dólares aproximadamente que ya se han pagado o están absolutamente comprometidos, y hay adicionales. Se estima que los litigios en los casos petroleros, adicionalmente aproximadamente unos 9.000 millones de dólares más en términos de expropiación. La pregunta es, para simplificar, cuando hablamos de costo de oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de costo, ¿qué hubiéramos podido hacer con 10.000 millones de dólares? ¿Okay? ¿Cuál era el presupuesto antes
había un Banco Venezuela, al día siguiente tienes un Banco Venezuela, no hay nada nuevo. Antes tenías CanTV, al día siguiente CanTV, y así vamos con cada una de las empresas. Ahora, con 10.000 millones de dólares, por ejemplo, hubiéramos podido construir 500.000 viviendas, ¿no? Que es un número muy respetable, sobre todo a veces se exagera el tema del déficit en número. 500.000 viviendas sería un número realmente importante. O por decir algo, pagar la mitad de todos los pasivos laborales del gobierno con sus trabajadores, que es aproximadamente 20.000 millones de dólares. O sea, con lo mismo, con la mitad de lo que ya, o sea, con lo que estamos seguros que ya se pagó y si ya se tiene que pagar, hubiéramos salido la mitad de los pasivos laborales. O por ejemplo, el ministro de Interior comentó en estos días que hacían falta en Venezuela 125.000 policías. ¿Okay? Y si la inseguridad es uno de los problemas más importantes que tenemos, ¿por qué no dedicar esos recursos a uno de los problemas más importantes que tenemos, el tema de la seguridad? O todo lo que tiene que ver con hacia una economía no petrolera, otras cosas que han hecho otros países, por ejemplo, digamos, educar tecnológicamente a un grupo importante de la población. Es decir, podemos hablar de 10.000 cosas que se pudieran haber hecho alternativamente a lo que se ha hecho con esta política de expropiación. En general, digamos, estas grandes expropiaciones que hemos vivido creo que es una distorsión de la figura. Aunque se utiliza el nombre de expropiación, y seguramente por eso en derecho se habla de vías de hecho, y realmente lo que estamos observando es una estatización del sector privado. Y eso es una cosa muy distinta, decir que hay una expropiación, porque la expropiación presupone un mayor nivel de bienestar en la sociedad posterior a la expropiación. Y aquí no hay ninguna garantía en la medida que lo que estamos obteniendo, como decía antes, en el mejor de los casos, es la propiedad del Estado de unas empresas que la experiencia lamentablemente ha sido muy negativa en cuanto a eficiencia, digo, en cuanto a la propiedad estatal de estos medios de producción, eficiencia, potencial de crecimiento y manejo administrativo de estos recursos, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que yo quería comentar esta mañana y entiendo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.